¿Sueñas con llevar a tu empresa a lo más alto? Pues en este vídeo te voy a contar lo que los 500 empresarios más exitosos del mundo de nuestro siglo han dicho sobre cuáles son las 8 características que les han permitido a ellos lograrlo. Es un auténtico manual. ¡Comenzamos! Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si eres empresario de servicios, quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones porque todas las semanas subo nuevo contenido. Y para contenido en formato píldora, sígueme en mi canal de Instagram y TikTok. ¿Qué es lo que hacen aquellos que tienen estos emprendedores que lograron crear empresas multimillonarias empezando desde cero y con los mismos recursos que tenemos tú y yo? ¿Qué es aquello que hicieron para conseguirlo? ¿Y qué es lo que les diferencia del resto de millones de empresarios que lo intentan y no terminan de lograr su sueño? Pues Richard St. John dedicó 10 años de su vida a entrevistar a estos grandes empresarios de éxito como Richard Branson, fundador de Virgin, Bill Gates, fundador de Microsoft, a los fundadores de Google y muchísimos otros más. En total entrevistó a 500 de ellos durante estos 10 años y analizó cada palabra, cada comentario y al final creó una de las bases de datos que existen hoy mejores sobre los casos de éxito. Así que allá vamos con estas 8 cosas que todo empresario que quiera el éxito debe de saber. La primera es la pasión. Tienes que amar lo que haces. No lo hagas por dinero. Elige una pasión y mantente motivado e impulsado hacia ella para generar tu negocio o confirmar la idea que tienes. La pasión es una emoción intensa, es el gran interés en algo, es un deseo ardiente de conseguirlo. La pasión es la forma como uno elige vivir, es el primer paso para un logro. Aumenta la fuerza de voluntad, estimula el talento. Tener pasión por algo es querer repetirlo siempre, es sentir un grado indescriptible de felicidad y de placer cuando lo repites. Una persona apasionada con talento limitado puede desempeñarse mucho mejor que una persona muy talentosa pero pasiva, poco apasionada. Y también dijo Albert Einstein, dijo: no tengo ningún talento especial, solamente soy apasionadamente curioso. El trabajo duro. Esta es la segunda característica de los grandes empresarios de éxito. Así que no te vengan nunca más con estos cuentos que corren por las redes sociales y estos anuncios que te quieren vender cosas de que vas a triunfar desde el sofá de tu casa con sistemas automatizados de marketing y de ventas. Oye, ¿que tú quieres vivir la vida de esta manera? Pues genial, pero siento aguarte la fiesta porque así no vas a conseguir crear una gran empresa. Sin trabajo duro, no. Ya lo dice el refrán, no hay atajo sin trabajo. Y como dijo Rupert Murdoch, un empresario, inversor y magnate australiano que es presidente de las compañías Fox News, todo es trabajo duro, nada llega fácilmente, pero me he divertido mucho haciéndolo. Tienes que trabajar duro, la vida no es para recompensas fáciles, nada es fácil, hay que trabajar y mucho, pero recuerda el punto anterior, si trabajas duro pero amas lo que haces, entonces va a ser muy divertido. Foco es la tercera característica común a todos los empresarios de éxito. Enfócate en ser el mejor en una cosa, en un tema, en un proyecto. Dedica tus esfuerzos a un solo proyecto a la vez. No intentes abarcar 2 o más cosas al mismo tiempo, aunque te cueste. Los empresarios somos fuego y tenemos potencial múltiple y eso hace que nos cueste mucho centrarnos en una sola cosa, ¿verdad? Y que no intentemos sacar adelante un montón de ideas. Focalizarse en una sola cosa es uno de los tips que estos grandes empresarios nos recomiendan seguir. La cuarta característica del éxito es el empuje. Empújate a hacer lo que tengas que hacer y ejerce el empuje física y mentalmente. Como dice Tony Robbins, no llegarás a tu objetivo si paseas a un ritmo sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven obsesionados por todas las ocasiones que cada día se nos presentan, convencidos de que lo único que no nos sobra a nadie es el tiempo. Así que olvídate de la timidez, olvídate de la inseguridad, que solo son frenos en tu camino. Presiónate física y mentalmente para cumplir con tus tareas. Aclara tus dudas y tus miedos y cree en ti mismo. La quinta característica común a estos empresarios que han alcanzado el éxito son las ideas. Genera ideas innovadoras, búscalas, investiga y sobre todo aplícalas. Ya lo dijo el escritor Víctor Hugo, las que conducen y arrastran al mundo
no son las máquinas, son las ideas. Y yo sé que muchos pensáis que no es nada fácil generar buenas ideas, que a todos no se nos ocurren constantemente, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, no hay magia en la creatividad. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, observar, ser curioso, hacer preguntas constantemente, resolver problemas y lograr conexiones que nos van a ayudar a lograr el objetivo. Tenemos que ampliar la red de contactos y rodearnos de talento. Te recomiendo leer el libro de Nunca comas solo, porque este libro es un auténtico manual para hacer un networking efectivo. Lo que más me gustó del libro es que te detalla un montón de acciones, cómo hacerlas y dónde, para optimizar tus relaciones personales, y lo hace con mucho detalle. Sexta característica de los empresarios de éxito: sé el mejor. Tienes que esforzarte por ser el mejor, y para eso no hay secretos. Lo único que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. Se trata de sobresalir o de mejorar en algo a fuerza de practicarlo. Para tener éxito, dedícate a una especialidad y vuélvete muy bueno en ello. La excelencia no es un nivel que se alcanza, no es un acto en concreto. La excelencia es un hábito. No se trata de ser perfecto en algo, sino de hacer las cosas lo mejor posible cada día. Y no te olvides de decirle constantemente al mundo lo bueno que tú eres en tu actividad, para que lo sepan. Yo hice un directo en el que hablaba de cómo destacar sobre tus competidores, que podéis ver en YouTube, en mi canal, con el título Cómo salir de la guerra de precios en mi empresa de servicios. Ahí os cuento un montón de ideas sobre cómo sobresalir en una característica. Seguro que os resultan de aplicación, son súper prácticas. La séptima característica de los empresarios de éxito es servir. Esta es la séptima característica común a estos 500 empresarios. Tienes que darle a la gente servicios que le aporten valor a sus vidas. Sirve a los demás con algo que para ellos realmente tenga valor. Cuanto más grande sea tu valor, mayor será la recompensa. Céntrate en crear una oferta de valor y sirve a tus clientes con ella. Si lo haces así, el mercado va a entender seguro que se lo estás dando y lo van a querer. Y hoy esto es fundamental, porque a consecuencia de la globalización, hoy tenemos demasiadas opciones para comprar. Tenemos demasiados proveedores a golpe de clic, y esto hace que tengamos que ser capaces no solo de aportarle más valor que los demás, sino de hacérselo ver antes de que nos elijan. Pues de otro modo, a quien van a elegir es al otro. Así que si quieres profundizar sobre este tema, puedes ver el directo que tengo en mi canal de YouTube titulado Cómo vender servicios por valor y no por precio hora, donde también te doy una guía muy completa. Y por fin, la octava y última característica. Según este estudio de más de 500 empresarios de éxito mundial, es persistir. Esta es la razón principal, según ellos, del éxito de muchas personas. Persistir frente al fracaso, frente a la crítica y a pesar del rechazo. Es intentarlo una vez más a pesar de los que opinan por opinar, a pesar de todos los mensajes negativos que nos lanzan los pesimistas y pese a toda la presión social y psicológica. Y es que da igual a lo que te dediques, porque todos pasamos por etapas en las que las cosas no salen, que todo parece ir en contra, ¿verdad? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? A mí sí. Y en esos momentos tenemos ganas de rendirnos, tenemos ganas de abandonar la lucha para alcanzar nuestro sueño. Pero ya lo dijo Benjamin Franklin, la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Y si quieres conocer el punto clave para tener más energía y motivación durante el día, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Si te ha gustado el vídeo de hoy y quieres conocer las mejores estrategias para dejar de ser un hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, comparte el vídeo y activa las notificaciones y la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y allí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!